Continuamos en Encuentro de Negocios. Tenemos en la línea a nuestro amigo Rodrigo Ortiz con su análisis de la bolsa de valores y criptodivisas en este momento que es pues sumamente preocupante en los mercados mundiales. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte después de algunas semanas de ausencia. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Así es, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Han sido semanas caóticas, semanas muy duras para los mercados. El mundo financiero en estos momentos no sabe a dónde ir, está tomando una decisión durísima, la gente tiene pánico, los mercados están explotando, están sangrando. Podemos estar hablando que estamos al final del bull market más largo de la historia. Desde el día de ayer el Dow Jones, el Standard & Poor's cerraron debajo tienen una pérdida acumulada desde su máximo mayor al 20%, lo cual se define como un bear market. Todavía el día de hoy, miércoles, jueves, ya el mercado todavía baja más, o sea, todavía tiene golpes más duros. Entonces, creo que si nos basamos en lo que dice la literatura, estamos hablando del final del bull market más largo de la historia, este bull market que tanto hablamos, que tanto hemos comentado aquí, que no veíamos cuándo terminaba y que veíamos que subían y subían las bolsas. Por fin llegó esa tormenta perfecta que tanto hablamos, pero llegó en una forma de cisne negro, no llegó como todo lo que pensamos que podía pasar, no pasó, ni siquiera el Brexit tuvo este impacto, ni las elecciones de Donald Trump, nada había golpeado a los mercados tan duro desde hace años como lo están haciendo hoy ese cisne negro llamado coronavirus, aunado con una guerra petrolera, han destruido al mercado esta semana, mi estimado. Sí, mi estimado Rodrigo, créeme que, como tú lo decías, llevábamos semanas, meses incluso hablando de que el ciclo económico había alargado demasiado, que desde 2015 se esperaba pues que este ciclo se cerrara. Hablábamos del Brexit, hablábamos de Donald Trump, hablábamos de la inestabilidad en Medio Oriente, hablábamos de una posible guerra en Medio Oriente y nada, como tú dices, un cisne negro que vino a aparecer entrando el 2020. Nadie, yo creo que ni los más grandes expertos y analistas hubieran podido imaginar que un virus que inició en China y que prácticamente ya se convirtió en menos de 2 meses en una pandemia iba a golpear a los mercados, y sumándole a la tormenta perfecta pues la salida de la OPEP de Arabia Saudita y sus amenazas que ya están cumpliendo de elevar la producción para bajar el precio con su conflicto que tiene con Rusia. Entonces literalmente desde dos frentes tan cruciales está golpeando la economía mundial, mi estimado Rodrigo. Así es, mi estimado Brian, platiquemos un poco de esto que hemos perdido el hilo. Sí, un virus que a principios del año, a finales de 2019, a principios de 2020, aparece en China, empieza a crecer, China bloquea la ciudad de Wuhan, el virus se empieza a expandir lentamente por el mundo, se convierte en una pandemia. Aquí lo que a los mercados les da miedo es el alentamiento de la economía. No ha sido tanto el virus en sí, porque el virus, a pesar de lo que dicen las noticias y todo, las noticias nos han mostrado en la cantidad de muertos que van por el virus. Sin embargo, si sacamos proporción de cantidad de muertos contra cantidad de infectados, la probabilidad de muerte es muy baja, estamos hablando del 1%, o sea, muy poca gente muere por coronavirus. El problema que ha tenido este virus es que es altamente contagioso, entonces se contagia tan rápido y tan fácil que miles de personas se han infectado a nivel mundial. Creo que el cierre del día de ayer iba en 150,000 a nivel mundial. Es eso, que se infectan fácil, pero no es un contagio inmediato, sino que el virus tarda unos días en incubarse dentro del cuerpo, de 5 a 15 días. Entonces, cuando esa persona ya se nos mostró síntomas, ya se movió, pues 15 días estuvo moviéndose libremente, a cuántas personas saludó, a cuántas personas vio, con cuántas personas estuvo, pues ya también pudieron haber sido infectadas. Y entonces, eso es lo que ha hecho que este virus corra tan rápido que no aparece inmediatamente. Entonces las personas infectadas empiezan a infectar a más personas, pero no saben que están infectadas después de 15 días. Entonces esos 15 días, pues nuevamente vuelve a correr el ciclo, y corre, entonces
la gente pues no se puede puede prevenirlo, ya ahorita lo hemos visto, lavando las manos y así, pero no puede prevenir que esté enferma, porque ya enfermó a los demás. Entonces eso es lo que ha hecho que el virus se propague tan rápido, que es lo que le da miedo a la economía. Se propaga muy rápido, mueren muy pocas personas, pero pues sería una muy mala decisión pues dejar que la gente siga contagiando más personas y no parar. Sí. Entonces ha ralentado la economía, ya que el sector turismo está destruido, el sector turismo está en ofertas, el sector turismo son los que más han perdido todo. O sea, si todo el mercado ha perdido, el sector turismo está desplomado. Más del 50% ha perdido el sector turismo. Esos han tenido la peor parte del coronavirus, ya que muchas vacaciones se han visto canceladas. Entonces un motor de la economía mundial, que es el turismo, se está deteniendo. El mismo comercio internacional, China cuánto bajó su producción para poder aislar a las personas. Entonces China, un gran motor de la economía mundial, detiene su economía por el coronavirus. Entonces pues también eso hace que las demás partes del mundo trabajen más lentos a perder este motor. El comercio internacional se ha visto afectado por las aerolíneas, las cuales han tenido fuertes golpes dentro del coronavirus. Entonces las aerolíneas también están volando menos. Ya vimos que Donald Trump cerró fronteras con Europa. Entonces la economía mundial se está paralizando porque la gente no está saliendo de casa, se está cuidando. Ha habido mucho home office, se empieza a ver Italia totalmente parada, es decir, nadie sale, solo puede salir a comprar comida y medicinas. Las empresas empiezan a tener planes de contingencia para tener un plan para hacer home office, no parar la línea de producción. Sí, sin embargo, pues es imposible, o sea, se ve afectada la actividad y se está afectando la productividad a nivel mundial. Entonces el virus está causando esto, más que las muertes, alenta la economía. Y lamentamos que empieza a pelear la OPP, a ver quién vende más barato el petróleo y a ver quién produce más, y vamos a inundar nuevamente el mercado como en el 2016, pues la economía empieza a tener miedo. Sí, como lo comentas, literalmente la economía está afectada, no tanto porque este virus sea mortal, sino porque va a paralizar la economía al México. Aparte en México no se están tomando medidas de ningún tipo, y países como Italia, que están totalmente ya aislados, Francia y España, que van camino hacia allá, donde ya han cerrado universidades, y eso está afectando la economía. O sea, literalmente no es la muerte o la mortandad que tiene el virus, sino los efectos que literalmente le están dando en el corazón de la economía mundial, porque se van a parar escuelas, se están parando la producción de las fábricas o de algunas empresas, las que pueden no paran para seguir produciendo, pero que al final de cuentas le está dando en el corazón a los mercados, porque literalmente el pánico está desatado, en el que va a llegar un punto en el que muchos países van a entrar, como Italia, por ejemplo, a llevar en cuarentena a todo un país, a paralizar las escuelas, incluso centros de trabajo, y literalmente fue un cisne negro, mi estimado Rodrigo. De verdad que es una sorpresa total, es de no creerlo, o casi como una especie de pesadilla económica, el estar viendo lo que está sucediendo por un virus. Ni siquiera la influenza del 2009 pasó esto, y de verdad que esto no lo habíamos visto, bueno, nuestra generación, y yo creo que unas 2 o 3 generaciones no lo habían visto, que un virus provocara, pues literalmente lo que viene ya inevitablemente, una recesión. Así es, mi estimado Brian, enfocándonos un poco a México, después de toda esta plática, pues realmente en México todavía la economía no se está parando tanto, porque, como dices, no hemos tomado suficientes medidas, que mucha gente, me incluyo, pienso que estamos tomando medidas laxas, medidas peligrosas, porque este tipo de medidas fueron las que tomó Italia y China, y ves donde terminaron totalmente infectados. Entonces creo que estamos fallando en las medidas, pero ahorita el principal problema de México, ya presenta el día de hoy, es más la guerra petrolera de la OPP. Creo que eso es un mayor riesgo ya ahorita latente. El coronavirus, ya veremos qué tanto nos contagia ante nuestras medidas laxas. Esperemos que no sea mucho, que logremos detenerlo, pero la OPP sí nos está pegando, porque un precio de petróleo, aunque tenemos protegido, tenemos la cobertura petrolera cubre los ingresos del gobierno, más no los ingresos de Pemex. La cobertura la tiene el gobierno, no la tiene Pemex. Y
carísimos y con un inundamiento de petróleo a nivel mundial, pues aumentando la producción, los principales productores, y destruyendo el precio porque están peleándose nomás porque no se pusieron de acuerdo. México se ve sufrir, Pemex, estamos en un rescate hacia Pemex y con precios de petróleo bajo, pues no creo que lleguemos al rescate, incluyéndole que aunque aumentemos nuestra productividad de Pemex, que ha sido el plan y que ha estado aumentando, pues realmente, ¿cómo vas a competir con esos monstruos que están produciendo millones de barriles? Van a aumentar en 30% su producción. Pues realmente no va a haber mercado que nos compre y a un precio más bajo. Entonces, Pemex corre peligro, la calificación de Pemex corre peligro. Si el gobierno entra a salvar a Pemex, también la calificación del gobierno entra en peligro. Y recordemos que estamos a un paso de volvernos Pemex, de volverse a bonos especulativos, o sea, muchos fondos de inversión van a sacar su dinero del país y entonces si algo nos falta para que esto empeore y que se ve cerca es la baja de calificación de Pemex. Creo que esto es lo más peligroso y esto se está dando por la guerra petrolera en Medio Oriente, Arabia Saudita con Rusia. Entonces creo que ahí es donde tendremos que tener nuestra atención, ver la forma de que Pemex no pierda la calificación para que el gobierno no pierda la calificación. Porque si no, la salida de fondos va a ser tremenda y si de por sí ya ahorita nos pegó esta lluvia, esta tormenta en los mercados, la baja de calificación nos va a terminar por destruir. Sí, entonces y como tú decías, no pinta un panorama favorable para nuestro país ahorita ni para la economía mundial. La recesión creo que ahora sí ya la vemos a la vuelta de la esquina, recesión a nivel mundial. Esperemos que Estados Unidos logre salvaguardar la economía, no sé cómo, porque ya China paralizado, el comercio internacional paralizado, dependemos de Estados Unidos, pero no, Estados Unidos no puede solo con el mundo. Entonces creo que la recesión ahora sí fue la recesión del ambiente, mi estimado Brian. Sí, y como lo comentas, literalmente nos los está pegando mucho la guerra de los precios del petróleo. Los árabes tienen muchísimo petróleo para producir y inundar el mercado. Lo amenazaron muchos años atrás con hacerlo cuando quisieran, porque tienen el poder de hacerlo. Así es como le han torcido el brazo a Estados Unidos muchas veces y creo que lo están volviendo a hacer. Yo creo que lo único y que para que faltara otra gota que derrame el vaso, pues solo una guerra en Medio Oriente podría hacer que los precios suban, pero bueno, imagínate que se desatara una guerra, un conflicto en Medio Oriente más el coronavirus y el desplome de las bolsas. Estamos ante un escenario que ya es inevitable, como dices tú, ya la recesión está a la vuelta de la esquina. Y un poco hablar de las criptomonedas, mi estimado Rodrigo, pareciera que están ahora en paralelo con los mercados, están bajando acorde a cómo están bajando los mercados. Así es, mi estimado Brian, las criptomonedas han roto su tendencia, su correlación negativa con el mercado, lo que decíamos, cada vez que el mercado sube, la criptomoneda baja, porque el mercado... porque la bolsa le da certeza a la economía, está subiendo porque hay seguridad, hay empleo, entonces la criptomoneda se relaja, pero cuando vuelven a crecer las tensiones es al revés. Pues esta vez no ha sido así, al contrario, he visto más bien un poco una correlación contraria, una correlación en el sentido de que la correlación de la criptomoneda más bien está con el petróleo más que con las bolsas. El petróleo es el que jala la criptomoneda al parecer. Aún obviamente nos falta ver toda la película, pero las criptomonedas también han tenido un comportamiento bastante complicado cuando yo esperaba que subieran y que tuvieran una subida espectacular ante tanta incertidumbre, ante tanto problema en el mundo, pero pues parece que no. Parece que las criptomonedas pues también han sido valpureadas, o sea, la economía está en un gran peligro. Lo dijo ayer el Banco Central de Inglaterra con su anuncio de política monetaria, corta tasas de interés. Digo, no es tan sorprendente porque el mundo ya estaba cortando las tasas de interés, pero recordemos que la FED las cortó la semana pasada y de improviso en una junta extraordinaria se corta tasas de interés. Banco Central Europeo también. El Banco Central Europeo dice, tiene una crisis económica, pero va a pegar en lo microeconómico, no va a pegar en lo macroeconómico. Eso es un problema.
la gente de nada le sirve ahorita esa baja de tasas de interés si la gente si el restaurantero no tiene gente que vaya a comer a su restaurante, algo que va muy probablemente a pasar porque la gente no sale por el coronavirus, no hay turismo, no hay gente en las calles, entonces todos esos pequeños negocios que viven de gente pues no van a tener clientes, entonces puede ser una crisis económica que va a empezar de lo pequeño, del pequeño localito a lo grande, al contrario a muchas otras que empiezan en los grandes, peleándose contra los grandes y terminan arrastrando a los chiquitos. Parece que ahora los chiquitos van a arrastrar a los grandes. Sí, y como nunca, o sea, de verdad que esta recesión que se viene no va a ser ni lo que vimos en 2008. No sé, documentándonos un poco lo del 29, que literalmente en el 29, hace casi un siglo, fue catastrófico, atrajo hambruna y después la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento, tenerlo claro de esta forma, como se está viviendo, pues va a suceder, pero ahora por el tema del coronavirus, del pequeño negocio que vive de todo el turismo, de todo el movimiento de personas, pues va a empezar a golpearse. Y hablando de criptomonedas, pues pareciera que a lo mejor hasta los grandes inversores tienen mucho dinero dentro ya del mundo cripto, y al parecer son los que siempre han manipulado el mercado y pareciera que dejaron de ser el refugio que todo el mundo esperaba. También eso parece que se está mostrando de alguna forma. Así es, mi estimado Brian, y también recordemos que el criptomercado no nos ha dado una gran noticia en bastante tiempo. Es algo que también creo yo que el criptomercado llegó a su prueba de fuego, llegó el momento de demostrar de qué está hecho. Es momento de que si bien esta recesión o esta crisis económica que pinta bastante bien, quisiera que apareciera otro cisne negro y que la quitara del camino, como pasó con Irán. Parecía que el problema iba a ser la guerra nuclear entre Estados Unidos e Irán, que un cisne negro lo arregla y listo. Que quiero ver otro cisne negro, así que algo que no esperamos, de repente, pum, elimina este problema llamado coronavirus, ya se fue, no sé, algo que no esperamos, que ya hace calor y ya se fue el coronavirus. Quisiera ver algo así, algo que de repente nos quita el problema y se reactiva la economía y podemos volver a echar a andar este motor antes de que los efectos se sientan todavía más y no haya vuelta atrás más que una crisis económica, que bueno, tenemos más de 10 años sin una crisis económica, también hay que ser cierto. Los ciclos de la economía, los platicamos, ya estaban muy extensos, ya la economía estaba muy caliente, ya la economía había crecido, era momento de que la misma economía tomara un respiro. Entonces, parece que dejó ese respiro, pero pues es momento de que las criptomonedas salgan y digan, aquí estamos, si el dinero ya no vale, nosotros sí, vamos por la confianza, vamos a hacer las cosas. Pueden confiar en nosotros. Es momento que el criptomercado salga y dé el do de pecho, es su prueba de fuego. No nacen con una crisis económica y esperemos que no mueran con una crisis económica, al contrario, que su poder y su fortaleza, sus ventajas se vean acentuadas, mejore y nos den buenos temas, porque creo que es algo bastante bueno, bastante interesante. Para la economía, lo hemos hablado, es un vehículo muy peligroso para invertir, pero creo que tiene cosas muy buenas que los mismos bancos pues se dieron cuenta y los han querido implementar. Son contrarios, ese es el problema. El banco quiere imitar el criptomercado, no puede, porque son totalmente diferentes, han tomado bondades del criptomercado. Entonces creo que es el momento del criptomercado salga, dentro de pecho y haga las cosas, estimado. Así es, mi estimado Rodrigo. Pues bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros. Es jueves 12, grabando este podcast, saliendo en Radio Nicolás del Domingo. Y el lunes esperamos grabar otro, mi estimado Rodrigo, porque esto está cambiando a cada momento. Y créeme que de aquí al lunes va a haber algo mucho más grande que comentar. Y pues te esperamos el lunes, mi estimado, con otro de tus análisis referente a todo este tema. Adiós, estimado, un gusto estar aquí contigo. Que estés muy bien. Hasta luego, mi estimado Rodrigo.